violations of the European Convention where a decision was based on religious practice and not linked to a specific impact on the child. So sort of unfounded assumptions about a parent's religious beliefs. Where, however, a trial court or domestic court was able to point to specific and not speculative harms to the child because of the parent's religious practice, the European Court has not found violations of the Convention. Thank you very much. No tenemos más preguntas, señor presidente. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas y a continuación le doy la palabra al Estado. Señora coagente, doña Paulina González Vergara, tiene la palabra. Adelante. Sí. Buenas tardes, señora Perito. En relación al derecho a tener una familia como integrante al interés superior del niño, ¿considera usted que en un caso de custodia, quien obtiene el cuidado del niño, ya sea tanto el padre como la madre, forman familias? Voy a tal vez aclarar la pregunta, creo que la Perito no lo ha entendido bien. En un caso de custodia, al resolver el tribunal la custodia, ya sea adjudicando esta al padre o la madre, ¿pudiéramos entender que en ambos casos estamos en presencia de una familia? Ya sea que los menores queden con el padre o queden con la madre. ¿Por qué hago esta pregunta? El contexto de la pregunta es el derecho a tener una familia como parte integrante o como factor integrante del interés superior del menor. I think it's clear that single parents and their children form families, and whether the parent is the father or the mother and the individual child, they form families. I think the right to have a family is an independent question from the right to have custody of the child. And so they're just two separate things. The right to have custody, there's not necessarily a parental right to have custody, it's the child's best interests that govern the custody determination, and the child's right to have a family. Muchas gracias, pero quisiera precisar, pudiéramos considerar tanto un padre al cual se le ha adjudicado la custodia, familia tanto a la cual se le entrega la custodia, tanto como una madre a la cual se le entrega una custodia, familia, o más específicamente, ¿es un padre al cual se le entrega la custodia una familia? Yes, absolutely. Gracias. Usted ha aludido al caso Palau o Paló Martínez versus Francia, al igual que el caso Hoffman versus Austria. En ellos, la Corte Europea sostiene que la violación del artículo 8 de la Convención se produce dado que los tribunales internos se basan para sus respectivas sentencias en el solo hecho de la religión de uno de los padres. Le pregunto si no se hubiesen basado las sentencias de los tribunales internos exclusivamente en ese factor, o si se hubiese acreditado un daño en el caso concreto, ¿hubiese existido o no tal violación? So as you correctly pointed out, Palau Martinez v. France and Hoffman v. Austria were cases where the European Court found violations of the Convention because of the emphasis on the parental religious practice without any evidence of harm. There are other cases where there was a similar claim that the custody decision was based on religion, and the European Court evaluated the case and found no, religion was one of many factors considered, and that there was objective evidence of
of a difference in the child's upbringing. There's a case from Russia, there's a case from Lithuania. So again, it depends on what is the factual record and what was the custody court making its decision on. And in Palau Martinez, the court was very clear that the custody court, the national court, had only based its ruling on generalities and assumptions about the mother being a Jehovah's Witness with no evidence of actual harm to the children. Muchas gracias. Ahora pasando a otro tema y de acuerdo a lo expresado en su peritaje, en relación a la prueba, un tribunal que resuelve un juicio de custodia, ¿debe hacer primar los medios de prueba del caso concreto o los informes teóricos que pudieran haberse presentado sobre la materia? O más que teóricos, los informes generales. Señoría. Sí, adelante. Señor presidente, objeción. Es impertinente la pregunta, puesto que no dice relación con el objeto para el cual ha sido convocada la perito a declarar. Gracias, señor Escobar. ¿Podríamos afinar o reformular parcial o totalmente la pregunta para ajustarnos estrictamente al objeto del peritaje? Puede formular otra pregunta y tal vez regresar sobre este tema después. Pasando a otra pregunta, usted señaló que leyó la sentencia de la Corte Suprema. ¿Tiene usted conocimiento de la prueba testimonial que la Corte estimó que había sido omitida? Me refiero a la prueba rendida en primera y segunda instancia, el considerando 15º, siendo un poco más precisa, de la Corte Suprema alude a testimonios y a otra prueba que habría sido omitida y que constaría en las sentencias de primera y segunda instancia. Señoría. Objeción nuevamente. La pregunta es engañosa y por lo mismo es impertinente. La perito no ha sido convocada primero para declarar sobre el juicio de tuición. No estamos aquí ciertamente en una cuarta instancia y en el mejor de los casos ella podría pronunciarse por la sentencia propiamente tal que dijo conocer y no sobre la prueba que eventualmente se habría omitido, que es parte del expediente de tuición y que, vuelvo y repito, no es materia de la experticia de esta perito. Muchas gracias. Entiendo su razonamiento, pero la señora perito trajo en su declaración una referencia a la sentencia y la pregunta es puntual, no es para hacer una indagación, no se trataría de eso, eso no sería aceptable, si es que, además de la sentencia, conoció alguna otra pieza del expediente como la referencia a los testimonios. Creo que sería la reformulación de la pregunta y, sí, así, y la así respuesta específico. puede ser con un sí o con un no. Es decir, si la señora perito tuvo en este expediente conocimiento solamente de la sentencia o si conoció algunas piezas como las testimoniales a los que se refiere el párrafo 15º era, ¿no? Sí, 15º, su señoría. I've only reviewed the Supreme Court ruling. Correcto. Siga adelante, señora Cohen. Retiramos la pregunta entonces. Gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas. Muchas gracias, doña Paulina González. Le pregunto a los colegas jueces si quieren formular alguna pregunta. Juez Pérez Pérez. Muchas gracias. Jueza Abreu Blondet. Jueza May Macaulay. No, I have no questions. You were very clear, very interesting, and I do trust you will send us copies of those reports. Yes, absolutely. All the research studies. Yes. Thank you. Juez Ventura Robles. No, señor presidente, gracias. Muchas gracias. El dictamen de la señora perito y las respuestas a las preguntas han sido, por lo visto, bastante claros. Le agradecemos muchísimo su concurrencia. El ofrecimiento del documento también se lo agradecemos. Le pediría que coordine con Secretaría de inmediato lo que se refiere a las fechas para que esto llegue con prontitud y pueda ser conocido por las partes prontamente. En lo que respecta a los temas para los que la audiencia había sido citada el día de hoy, hemos concluido, de manera que esta se suspende hasta el día de mañana a las 9.
para poder escuchar los alegatos finales de las partes, así como las observaciones finales a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se suspende la sesión. Thank you. La Corte se retira. Busco huir de esta ciudad, Por favor, tomar asiento. prisionero del asfalto gris. Cuesta respirar aire de verdad. Todos de pie. Señoras y señores, la Corte. Muy buenos días a todas y a todos, en particular a quienes intervienen directamente en este proceso, a los representantes de las presuntas víctimas, a la representación del Estado chileno y a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se reabre pues esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Atala, Rifo e Hijas versus Chile. Se han escuchado ayer las declaraciones de 5 peritos, la declaración de la presunta víctima y, como todos sabemos, lo que queda de esta audiencia oral es precisamente escuchar los alegatos finales orales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana que escucharemos después de estos alegatos finales. En primer lugar, daré el uso de la palabra a la representación del Estado. Pregunto, señor agente González Morales, ¿quién haría la Comisión. La comisión? Sí. Perdón, representante, señor presidente. Ya, yo tenía eso al revés. Bueno, sí tienen, perdón. Bueno, señor representante de las presuntas víctimas, tiene la palabra. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte, este es el caso de Karen Atala, mujer, madre, abogada, jueza, ex profesora universitaria, lesbiana y sus 3 hijas. Como nos dijo Karen Atala ayer en su testimonio, todas estas son cualidades inherentes a la persona que ella es. De manera que no es posible para la víctima dejar de ser alguna de estas condiciones y seguir siendo quien ella es, seguir siendo Karen Atala. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que sepultó la vida familiar de la víctima y sus 3 hijas, que llevaban con plena normalidad, se basó en un prejuicio, y a partir de este prejuicio discriminó de manera ilegítima a Karen Atala por su orientación sexual, todo lo cual motivó una serie de violaciones a derechos contemplados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, la protección de la vida privada, la protección de la familia y los derechos de las niñas. Honorable Corte, no es esta una cuarta instancia. No estamos pidiéndole a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revise el mérito del juicio de tuición. No estamos siquiera solicitando que se modifique el régimen de visitas o el régimen de cuidado personal. No estamos examinando lo que ha sucedido en los años posteriores a la decisión de la Corte Suprema, sino lo que ocurrió con ocasión de dicha sentencia.
El primero de los derechos que fue vulnerado producto de la resolución judicial de la Corte Suprema de Chile, el 31 de mayo de 2004, es el derecho a no ser discriminado. Como ha quedado demostrado, la orientación sexual está protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1.1. Se trata, como se ha dicho en esta audiencia, de un elemento constitutivo de la identidad de una persona, un aspecto personalísimo que define quién uno es, que no es posible suprimir sin menoscabo serio a la dignidad de una persona, y que equivale a una calidad inherente, como el sexo, la raza, la religión, por nombrar solo algunas de las categorías contempladas en el artículo 1.1. La Convención Americana, como esta Corte lo ha dicho, no contempla una enumeración cerrada de números clausus, razón por la cual prevé que existan otras condiciones sociales en virtud de las cuales las personas puedan ser objeto de discriminación y, por lo tanto, deban ser tuteladas por esta Corte y por otros órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como lo señaló este tribunal en la opinión consultiva 16, los tratados de derechos humanos son, cito, instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Pues bien, honorables jueces, los tiempos han evolucionado y las condiciones de vida actuales también han variado, dando protección hoy a personas y grupos que han sido históricamente discriminados y que pueden no haber estado contemplados en una lista original de categorías proscritas de discriminación. Así como la Convención Americana no contempló a las personas de orientación sexual diversa de manera original, tampoco lo hizo, por ejemplo, con las personas con discapacidad, tal como explicaba el perito Rodrigo Prime en el día de ayer. Debiéramos concluir, honorable Corte, que antes de un reconocimiento en un tratado específico, estas personas no eran titulares del derecho a no ser discriminadas. La interpretación evolutiva, pro persona, de los tratados sobre derechos humanos permiten dar protección a situaciones o individuos que expresamente no estuvieron previstos en algún momento en un texto normativo, tal como ocurre en este caso en particular. Porque los tratados son dinámicos, como lo ha dicho esta honorable Corte, se expande el catálogo del artículo 1.1, como lo hizo este tribunal, por ejemplo, en la opinión consultiva 18, incluyendo la convicción, el origen étnico, la nacionalidad, la edad, la situación económica, el patrimonio y el estado civil dentro de las categorías proscritas de discriminación en el artículo 1.1. Pues bien, en materia de discriminación por orientación sexual, esto es lo que acontece hoy. 20 estados de la Organización de Estados Americanos comprenden que discriminar en base a la orientación sexual atenta contra el derecho a estar libre de discriminación y concurren y adhieren a la Declaración Conjunta contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, presentada por el Estado de Colombia en marzo de este año, en el marco del 16º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En dicha declaración se expresa la confianza en, cito, la existencia de una base común en donde todos reconocemos que ninguna persona debe padecer estigmatización, violencia o maltrato por ningún motivo. Y se insta a los estados, ya no cito, a comprometerse con la lucha contra la discriminación por orientación sexual. Solo por nombrar algunos países: Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua, Uruguay, adhieren a esta declaración que se viene gestando desde hace años y que simplemente se cristaliza en un instrumento que forma parte del corpus juris internacional que da cuenta de la orientación sexual como una categoría prohibida de discriminación. Este apoyo a nivel político internacional también se refleja en aspectos jurídicos concretos. Y así es como, por vía legislativa o jurisprudencial, diversos países de las Américas, como México, Argentina, Uruguay, Colombia, entienden que el derecho de las personas de orientación sexual diversa a no ser discriminado debe ser reconocido. Este entendimiento ya ocurrió en el sistema europeo de derechos humanos, tal cual como escuchamos ayer. Allí, el símil de nuestro artículo 1.1, es decir, el artículo 14 del convenio, ha sido interpretado por la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido que la orientación sexual es una categoría que está cubierta por la protección, por la cláusula general de igualdad del artículo 14. Yo le pido a esta honorable Corte que se fije específicamente en el caso Salgueiro da Silva Mouta versus Portugal de 1999, donde se discute un asunto que es prácticamente igual
al que convoca esta audiencia. La afectación al derecho a ser tratado de manera igual a un padre homosexual, a quien un tribunal portugués negó la tutela de su hija por considerar que ella debía, comillas, vivir en el seno de una familia tradicional portuguesa. Este es, honorable Corte, el asunto que debatimos hoy día. La idoneidad de una madre para criar a sus hijas sin perjuicio de vivir con pleno reconocimiento su dignidad, su orientación sexual. En el sistema europeo también en el año 2010, como se citó ayer en el caso Klimt versus Reino Unido, la Corte Europea observa que la categoría residual y abierta del artículo 14 incluye características que pueden decirse son innatas o inherentes, nombrando específicamente la orientación sexual como una de estas. Esta Corte participa de una conversación con el Tribunal Europeo, así como con otros tribunales regionales u otros órganos de protección de los derechos humanos. Y en numerosos casos ha citado la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, simplemente para nombrar algunos: La Última Tentación de Cristo, 5 pensionistas, Herrera Ulloa, Ricardo Canese. En todos ellos, esta Corte ilumina aspectos del orden público interamericano y de la protección de los derechos, tomando en consideración la manera como la Corte Hermana de Europa ha entendido estos mismos aspectos. Por todas estas consideraciones, ha quedado demostrado, tanto en el sistema interamericano como en el sistema europeo, como al nivel del Corpus Juris Universal, es evidente que la orientación sexual es una categoría prohibida de discriminación y está, por lo tanto, contenida en la frase cualquier otra condición social del artículo 1.1 de la Convención. Sentado que la discriminación por orientación sexual está proscrita por el Pacto de San José, la decisión de la Corte Suprema discrimina en base a una categoría prohibida y carece de justificación razonable. Ustedes han podido ver la sentencia de la Corte